En principio agradecer al ingeniero Alex Cutipa por su gentileza, por la invitación. También no quiero dejar mencionar al señor Julio César Mateus por todas sus atenciones y en general a toda la administración de la Universidad Peruana Unión por el honor que me otorgan el poder participar en esta segunda convención contable y financiera. Y finalmente a todos ustedes por su gentil presencia. El tema a tratar que nos reúne hoy, como todos tenemos conocimiento, es la exposición de las normas internacionales de información financiera, conocida también por sus siglas como NIF o en inglés IFRS. Esto porque nace en Londres y en Europa es reconocida por esta nomenclatura. La estructura de la ponencia hemos creído conveniente, siguiente por favor, estructurarlo en 5 bloques. En primer lugar, la adopción por primera vez de las NIF y presentación de los estados financieros, que es abordado por la NIF 1 y la NIF 1. Políticas contables, estimaciones, corrección de errores y hechos posteriores, temas que vamos a tratar en la NIC 8 y en la NIC 10. Ingresos y activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas o discontinuas, abordados en la NIC 18 y NIF 5. Estados financieros consolidados, la NIF 10. Y finalmente, deterioro y provisiones, que lo vamos a abordar en la NIC 36 y NIC 37 respectivamente. El desarrollo de los temas propuestos, por su complejidad y extenso volumen, además de contener en cada una de ellas una nueva terminología, que en su origen, como lo había indicado, es en inglés, y en algunos casos, tengo que admitirlo, hay una mal traducción, por lo que en muchos casos son difíciles de entender. Esto lo vamos a desarrollar mediante el análisis de cada norma y para su mejor comprensión, lo desarrollaremos con casos prácticos. Nos vamos a hacer preguntas, cuestionamientos de sus principales alcances y conceptos para una mejor comprensión y utilización en la práctica. Subrayo utilización en la práctica porque conocimiento que no se pone en práctica a las 72 horas de haberlos recibido, la verdad que sirve de muy poco. Lo interesante después de esta presentación es que además del conocimiento que adquiramos, tengamos la convicción de llevarlo a la práctica. Empecemos entonces aclarando o ampliando una de las inquietudes más frecuentes respecto a las NIC, que es ¿qué son las NIF? ¿Qué relación tienen con las NIC? Para un mejor enfoque, hagamos una pequeña reseña histórica. Hasta el 2001 estuvo vigente el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, conocida por sus siglas como la IASC, IASC, que desde su constitución en el 73 emitía unos estándares, normas que se conocían como IAS o NIC, que en la universidad, recordemos, lo veíamos muy someramente. Esta numeración tuvo vigencia, como le indiqué, desde el 73 hasta el 2001. Ya en el 2001 nace la IASB, por sus siglas en inglés, International Accounting Standard Board, y se implementa una nueva numeración. Esta junta crea las IRF, que habíamos mencionado hace un momento, por sus siglas en inglés, o las NIF que conocemos en nuestro país, y como indicáramos, a raíz del 2001 empieza a partir de este año una nueva numeración. Obviamente las normas que estaban vigentes eran las NIC, y es donde la IASB adopta, asume, toma estas normas como tales y las hace propias. Empieza entonces a emitir unos nuevos estándares que son conocidas a la fecha como las NIF. Entonces, enfatizando y retomando este tema, el siguiente por favor.
tenemos que las NIC y las NIF fueron emitidas en el 73 y en el 2001 respectivamente por las IASI y la IASBI respectivamente. Perfecto. Otro dato importante es que actualmente se obliga su uso en más de 120 países. En nuestro país, el Consejo Normativo de Contabilidad, que es el organismo del MEF que tiene a su cargo el estudio, análisis y la emisión de normas, publica la resolución 051 con fecha 29 de agosto del 2012, en la que oficializa la versión 2012 de las NIF, que comprenden 29 NICs, 10 SIC, que son las interpretaciones de las NIC, 13 NIF y 15 CINIF, que al igual son las interpretaciones, pero de las NIF. Entonces, resumiendo, vemos que NIF y NIC es prácticamente lo mismo. Inicialmente, la IASI emite estos estándares y a partir del 2001 es la IASBI la que asume estas NIC y crea nuevas NIF. En general, cuando hablamos de NIF, nos estamos refiriendo a todo ese universo, NIC, NIC y CINIF. ¿Cuál es la importancia de que estudiemos las NIF? Hay contadores a los cuales no les llama la atención estas nuevas actualizaciones. Les comento, un asistente me hacía referencia, usaba la palabra veteranos para referirse a que nuestros contadores de más edad, según me comentaba, muestran y tienen reticencias, dudas, reparos de todos estos cambios, estos nuevos conceptos. Yo podría afirmar que no son solo ellos, sino muchísimos más los que muestran estas resistencias, debido a mi entender por la gran carga de trabajo que esto implica, que es el repasar, retomar todos estos nuevos conocimientos, el aplicarlos en la empresa, analizar la situación de la empresa y evaluar todos su estado financiero en forma integral y de ahí en adelante llevar el control para su aplicación. Además, podríamos decir a esto que esto no es una exigencia del Consejo Normativo Contable, ni de CONACEP, ni del Ministerio de Economías y Finanzas, sino que es una exigencia, una necesidad del mercado internacional. O sea, esto no es un capricho del Estado, de algún organismo en particular, sino es una necesidad compartida, una necesidad de estandarizar los estados financieros, para que hablemos del mismo idioma en términos financieros. A estos estándares internacionales de su origen, el Perú no le dio la importancia relevante que tiene ahora. En el año 2011 es donde se publica la ley 29720, en la que en su artículo 5, en la que señala publicidad de la información financiera de empresas no supervisadas, señala que las entidades o las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la supervisión de CONACEP, o sea, las que no cotizan en bolsa, cuyos ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos totales sean iguales o excedan las 3.000 UITs, 3.700, estamos hablando de 11 millones, deben presentar a la CONACEP sus estados financieros auditados por sociedades de auditoría habilitadas del Colegio de Contadores Públicos del Perú y subrayo conforme a las NIF. Entonces aquí ya hay una norma expresa, una ley, donde está señalando que las NIF deben de aplicarse en la preparación de estados financieros. Igual señala plazos, en caso detecte, emite sanciones. Por eso ya es su resolución 11-2012, ya en el 2012, resalto 3 conceptos o 3 párrafos de la resolución, donde indica que señala el plazo de implementación e indica que en su etapa inicial el alcance es hacia las
formas societarias distintas, no, normas societarias que están previstas en la Ley General de Sociedades. Esto quiere decir que señala una etapa inicial, que esto va a ser ampliado gradualmente. O sea, estemos atentos. Inicialmente está afectando solamente a las que están enunciadas en la Ley General de Sociedades. Asimismo, en el otro párrafo indica que la información financiera a emitirse a la antes CONACEP, ahora Superintendencia de Mercados y Valores, el Estado le ha dado ese rango de superintendencia, debe prepararse observando plenamente las NIF. Entonces, la superintendencia, en mención de la ley, recoge que deben ser preparadas estrictamente bajo utilización de las NIF emitidas por la YASB. El plazo de presentación está comprendido entre el 1 al 30 de junio de este año. Ya el ejercicio 2012 es exigible para este año y el plazo de implementación es este periodo. Entonces ya entró en vigencia. Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de las NIF? ¿Quiénes son los usuarios de la información? Esta pregunta la podemos abordar desde una óptica muy global. ¿Por qué estamos hoy día hablando de NIF? Por una razón muy fundamental. El mundo de los negocios, el mundo empresarial ha cambiado y se ha vuelto globalizado. Actualmente nuestro país, por ejemplo, tiene 17 acuerdos comerciales, 3 por entrar en vigencia y 5 en negociación. Algunos de estos acuerdos son llamados también TLC. Chile ya bordea los 60 TLC, entonces estamos hablando de que cada país se ha vuelto internacional. Ya no solo juega con sus reglas locales, sino con reglas internacionales. Se apertura entonces la necesidad de que financiera y económicamente en el mundo hablemos el mismo idioma. ¿Y quiénes son los usuarios de la información? Pues en primer lugar los socios, los inversionistas, los proveedores, la banca. Por ejemplo, para que un banco evalúe la posibilidad de otorgar un préstamo, tendrá que evaluar sus estados financieros y estos deberán ser confiables y fidedignos. Ya la SBS ha implementado las NIF en sus estados financieros. El año pasado ya entró en vigencia la denominada armonización de los estados financieros para las empresas del sistema financiero en aplicación de las NIF. O sea, el sistema financiero ya lo tomó y no nos quepa la menor duda que sus estándares de requerimientos de información de estados financieros lo solicite en aplicación de las NIF. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar las NIF? Algunas empresas consideran que esto es un gasto más, es una obligación más, pero realmente lo que estamos haciendo es lo que debimos haber hecho desde un principio. Estamos corrigiendo nuestra contabilidad. Para darles otro ejemplo, la Ley General de Sociedades en su artículo 223, ya desde el año 98 enuncia que los estados financieros deben prepararse y presentarse conforme a las NIF. Así que tengamos presente esto, que las NIF no es una novedad, sino ya desde el 98 la Ley General de Sociedades las adopta y señala para la preparación de los estados financieros. Actualmente la información no es financiera, solo se piensa el objetivo fiscal. ¿Qué duda cabe? Nuestros estados financieros, por darles un ejemplo, la tasa de depreciación es calculada en función de los estándares tributarios, cuando lo que deberíamos hacer en estricto orden financiero es que estas sean definidas en aplicación de la NIC 16, por ejemplo, para que sea calculado en función de su distribución en forma sistemática a lo largo de su vida útil. Las NIF invitan a pensar bajo la perspectiva financiera, tanto a favor como en contra. Esto
Muchos piensan que el aplicar las NIF es reconocer gastos que nuestros estados financieros van a estar desmejorados, pero esto no es así. Por ejemplo, si revisamos nuestras mercaderías, si yo hago una revisión y ya habiendo entregado mercaderías, la NIF me dice, reconozca estos ingresos, al margen que no está facturado. Nos hemos acostumbrado a que el hecho de que no esté facturado no lo reconocemos con ingresos. ¿Por qué? Porque nuestra contabilidad está tributarizada. Lo que debemos hacer es reconocer este ingreso. Esto, por ejemplo, es una situación a favor. Entonces, no necesariamente la aplicación de las NIF va a desmejorar nuestros estados financieros. Y otra ventaja que se señala es que si una empresa, otra afirmación, si una empresa no controla sus finanzas, corre el riesgo de tomar decisiones erradas. Un empresario basado en NIF puede controlar sus finanzas, puede tomar sus decisiones más acertadas. Si no lo hace, corre el riesgo de tomar decisiones erradas. Las estadísticas son frías y son crueles. El 90% de las empresas que se inician fracasan. Y esto porque normalmente los empresarios, los administradores, no cuentan con información para la toma de decisiones, sino toman información que es preparada solamente para tributar. Entonces, el no llevar una contabilidad con un criterio financiero corre el riesgo de que sobre esa base de información tome decisiones equivocadas. Bueno, lo mismo, esta política genera gastos excesivos con la intención de solamente generar gastos, ocultar endeudamientos, no reconocer sus reconocimientos en el capital de trabajo. Y finalmente, para su implementación se requiere que todas las áreas de las empresas participen. Nuestra contabilidad es el resultado de una serie de procesos. Recibimos el efecto de sucesos del pasado y esto es lo que registramos, ya sea poco a poco, en el mismo proceso o al final, dependiendo de variables y de cada situación en particular. Me salí un poco del tema, pero la intención es que al adoptar las NIF integre todas las áreas, no haya islas, ¿no? Muchas veces el área de contabilidad es la última en enterarse si se compró o no un bien. Llega la factura y en ocasiones su no análisis oportuno lleva a acarrear sanciones. Finalmente, para abordar ya específicamente cada NIF que se propuso, veamos qué es el marco conceptual. El marco conceptual es la base de las NIF, es la que señala sus cimientos, conceptualiza sus elementos, qué son activos, qué son pasivos, ingresos, gastos, cuáles son sus estados financieros. Así que en sí no es una NIF ni va en contra de ninguna, sino es en sí mismo el medio por el cual deben atravesar todas las NIF, es el filtro. Es el esquema donde no debe salirse ninguna NIF. No quiero utilizar el término principios, pero es la base de donde todas las NIF conceptualizan sus objetivos. Objetivos y cualidades de la información son lo que mencioné, enunciar y describir cada uno de sus elementos, los activos, pasivos, y cada vez que se registra una transacción hay que tener en cuenta su finalidad. Sí, de repente suena muy etéreo, pero tengamos presente que antes de registrar y aplicar las NIF, debemos tener en cuenta cuál es su finalidad. Las NIF que vamos a analizar en adelante, vamos a partir por analizar cuál es su objetivo para su mejor entendimiento. Abordemos entonces la primera NIF materia de análisis, denominada adopción
por primera vez de las NIF. Como es adopción por primera vez, como su nombre lo dice, solo se hace una sola vez, al inicio. Esto es en el primer estado financiero en que se adopte las NIF. Entonces, tomando lo señalado en la norma, que el objetivo es asegurar que la información inicial sea transparente y comparable y que los estados financieros incluyan una declaración explícita ya en las notas a los estados financieros y sin reservas del cumplimiento de las NIF. O sea, adoptamos las NIF, cada una de las NIF y las NIC, y reformulamos los estados financieros. Y esto no es solamente una NIF o las que nos parezcan, sino es todas. Debemos aplicar todas las NIF y esto debe ser declarado en forma explícita y sin reservas en las notas a los estados financieros. Para este objetivo se requiere una planificación de su transición, el elaborar sus políticas contables y sus efectos. Esta planificación es necesaria, se realice con anticipación porque lleva tiempo su implementación. Requiere cambios en los sistemas de información, en la formación del personal y en su cultura organizativa. Entonces el primer paso para su implementación es tener conocimiento, en segundo lugar elaborar las políticas contables y en tercer lugar depurar las cifras del balance. Tener conocimiento sugiero para mayor profundidad armar equipos de estudio, de debate, para una retroalimentación del conocimiento. Después del conocimiento adquirido es la elaboración de políticas contables, que debe partir por la gerencia en coordinación con el departamento de contabilidad. Porque en estas políticas contables, que son el marco de decisiones, son el tratamiento o la forma como va la empresa en el marco de las NIF reconocer sus distintas situaciones. En ellas, por ejemplo, define sus métodos de depreciación, las políticas de cartera, cómo va a manejarse los activos fijos, las inversiones, las atenciones al personal, los viáticos. Entonces, en este marco conceptual debe estar definida cómo contabilidad va a tratar y reconocer cada una de estas circunstancias, ¿no? Por eso que también es llamado el marco de decisiones. Y por lo dicho, ¿no? Es la gerencia la que asume esta responsabilidad, porque es ella la que va a hacer cumplir estas políticas. El tercer paso, ya tenido el conocimiento de las NIF, cuál es su aplicación de cada una de ellas, ya elaborado las políticas contables, el tercer paso es el de campo, el de depurar las cifras de balance. ¿Y qué significa depurar? Pues simplemente reemplazar, dar de baja, suprimir, reclasificar. Por ejemplo, donde en los inventarios prevalecían los criterios contables, donde prevalecían los criterios tributarios, deben prevalecer los criterios contables. Ya estando en esta situación de adopción por primera vez, ¿cuáles serían los rubros del balance que más son afectados por esas NIF? En la práctica recogida con la implementación en otras empresas, hemos observado que los principales rubros a afectarse en su implementación son el rubro de intangibles, el de inventarios, el de deudores y de activos fijos. El de intangibles, por ejemplo, el caso del goodwill, estos deben ser castigados contra el patrimonio, porque
no son medibles confiablemente, no son medibles fiablemente y no garantizan que vayan a proveernos beneficios futuros, como lo señala la NIC 38. Entonces, si en aplicación de la NIC 38 no cumple estos criterios, simplemente debemos castigarlo. Las mercaderías por deterioro tienen que ajustarse a su valor neto de realización. Las que deben ajustarse, por ejemplo, que las que contengan intereses, esos intereses que están incluidos en las mercaderías, debemos quitarlos. Las que contengan también diferencias de cambio, también debemos quitarlo. En deudores de cartera, en este caso, las que no hayan sido retiradas en forma oportuna o sus provisiones estén fundamentados estrictamente en bases tributarias, deben ser reajustados. Activos fijos, en lo que es el cálculo de depreciaciones, es el rubro más neurálgico, ¿no? Porque agrupa normalmente la mayor inversión de las empresas. Es muy usual, como ya lo habíamos indicado, que la depreciación se calcule bajo estándares tributarios, o que peor aún, cuando revisemos los activos fijos, no contemos con un detalle en el sistema. En muchos casos son calculados en hojas de Excel, en hojas de trabajo, y no existe un mayor detalle de este rubro. Lo que se sugiere es pues que se liste, que se valorice y clasificar de mayor importancia a menor, esto para aquellas partidas más significativas, para optimizar nuestro tiempo y recursos en su implementación. Y después de reconocido todos estos ajustes contra patrimonio, castigos, ¿qué aplicación le damos al neto de estos ajustes? Pues se registra en el patrimonio. Si es positivo, se registra en el patrimonio y se consideraría una utilidad no realizada. Si da positivo, con el tiempo se podría distribuir. Esto es que se sugiere que esto se aplique no en forma inmediata, sino más adelante, después que se estabilice sus partidas. Por ejemplo, si ajustamos activos, esto va a ir con abono a la cuenta de patrimonios, lo cual nuestro patrimonio subirá. Igual, si ajustamos saldos del pasivo, hará que nuestro patrimonio disminuya, y al final ese neto, si es que da utilidad, se sugiere de que se mantenga y luego ya se realice, y con el tiempo distribuir, ¿no? Es perfectamente válido, por lo que está en aplicación de las normas. Y si fuese negativo, pues el manejo sería con el efecto de cubrir con descapitalización, por ejemplo, o con reembolsable, ¿no? Reembolsable de las utilidades futuras para su aplicación. La NIC, presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de estados financieros y asegurar que éstas sean comparables. El objetivo de esta norma es que la presentación sea homogénea, se cumpla bajo los mismos criterios para todas las empresas, tanto para su comparabilidad en la misma empresa en el tiempo, como para con otras empresas. Esta norma también contiene las guías para determinar su estructura y los requisitos mínimos en cada uno de sus contenidos. Al igual que las NIF, tiene que declararse en las notas en forma explícita y sin reservas que se está cumpliendo con cada una de sus párrafos. ¿Y qué significa explícita y sin reservas? Significa que la declaración explícita significa que sí lo hice, que sí apliqué las normas y que sí fueron preparados los estados financieros aplicando todas las NIF. Y sin reservas, de que no
hay ningún reparo en su preparación, que no estoy omitiendo ninguna. Ninguna que no sea aplicable, ¿no? Porque sabemos que hay NIF específicas para los rubros de agricultura, por ejemplo. También señala esta norma que el conjunto completo de estados financieros incluye lo ahora denominado estado de situación financiera, antes denominado balance general, el estado de resultado integral, antes denominado estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Además, también contiene conceptos donde señala, por ejemplo, la frecuencia de la información. Sugiere que generalmente se realice anualmente. Los conceptos de compensación, donde nos señala que los activos y pasivos, ingresos y gastos, no pueden compensarse. No puedo, por ejemplo, vender un activo fijo y el neto de su costo de venta reconocerlo como ingreso, sino reconocerlo en forma separada. El costo de ventas y los ingresos por este mismo principio. Y materialidad o importancia relativa está referido, por ejemplo, de que si nuestra cartera de cuentas por cobrar hay una partida que representa el 20% de nuestros activos, puede ser más, puede ser menos, queda ya a criterio del contador en función de las políticas contables definidas con la gerencia para que se determine su materialidad. Si es que corresponde su no pago, el reconocimiento de provisiones. Entonces se define su materialidad si esto influye en la toma de decisiones. Si el reconocerlo o no nos puede inducir a que no reconozcamos una provisión o un gasto que sí deberíamos haberlo hecho. Hipótesis de negocio en marcha es la expresión en que señala que la empresa va a continuar sus operaciones. Se presume que si yo emito estados financieros, estoy diciendo no solamente lo que pasó, sino también lo que posiblemente pase en los meses siguientes. Las partidas corrientes, por ejemplo, nos dice que tenemos obligaciones a corto plazo. Entonces, con esto vemos que los estados financieros presumen una continuidad. A menos que existan incertidumbres, estas deben ser reveladas en las notas a los estados financieros y donde señale de esta situación, ¿no? O en caso contrario, enuncia expresamente que la empresa continúa con sus operaciones. Debe revelarse cualquier intención, como lo habíamos señalado, para que los usuarios tomen decisiones. Requieren información confiable, entendible, material y relevante. De repente, para un mejor entendimiento de la implementación por primera vez de las NIF y de la presentación de los estados financieros, podemos ver un caso práctico de una empresa en la cual tenemos unos estados financieros en un momento uno y luego analizamos cada uno de las NIC y NIF para elaborar su nueva formulación. Un favor, la hoja de Excel, ¿podrías por favor presentarla? Entonces, acá ya está desarrollado, lo que teníamos era un balance inicial que se había aplicado con las PCGA, lo hemos puesto en forma vertical para poder aplicar su comparabilidad y en lo cual teníamos diversos rubros y para implementarlo por primera vez en aplicación de los NIF hemos usado algunas situaciones que nos puede ayudar a tener una mejor claridad. Por ejemplo, no está completamente a la izquierda, por favor. Una situación es, por ejemplo, que los activos fijos se han venido depreciando de acuerdo a las tablas tributarias y se han efectuado. ¿Puedo manipular con esto? Los activos fijos se han venido depreciando de acuerdo a las tablas tributarias,
Se han efectuado revaluaciones en concordancia con la NIC 16, determinándose un ajuste de 530 soles. Entonces, lo que se ha hecho acá es reformular la tasa de depreciación, y esto afecta, incrementa el valor de los activos fijos contra resultados acumulados. En la parte superior está la aplicación al debe de los activos fijos. No sé si puedes seguirme, por favor. Está en la parte superior la situación inicial. Acá lo que estamos haciendo es aplicar la NIC 16. La NIC 16 nos dice que apliquemos su depreciación en función de su vida útil. Y lo que ha venido haciendo esta empresa es calcularlo en función de una tasa fija. Ahí está. Entonces, los inmuebles, maquinaria y equipos, cargamos este ajuste, 530.000 contra saldos de patrimonio. El segundo enunciado, sí. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Gómez, un favor, me sigues. Lo que pasa es que los enunciados están abajo. Discúlpeme. La segunda situación es que la gerencia ha destinado activos fijos que son destinados para la venta. Esta decisión lo vamos más adelante, que es otra NIF, y en ella no han hecho la reclasificación que corresponde y aún se encuentran en inmuebles, maquinarias y equipos. Esta partida, por el neto de sus valores, o sea, el valor histórico menos la depreciación, se reclasifica a esta nueva partida. Va a ser, lo que veo, va a ser complicado seguir el cuadro porque tiene muchas partes. Sí. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿cómo sería el manejo contable sobre esta adquisición? La NIF que recoge el tratamiento para este tipo de activos es la NIF 5. Me estoy adelantando un poco porque quería mostrarles en forma práctica cómo es que se hacen estos ajustes para la implementación de las NIF, ¿no? que es señalada en la NIF 1. Entonces, tu consulta es atendida en la NIF 5, y en este caso, por lo que señalas, la empresa no ha llegado a utilizar aún la maquinaria, por lo que no habría una depreciación de por medio. Lo que tendría que hacer la empresa es tomar la decisión, evidenciar esta decisión. No es la idea de que probablemente lo venda, sino de que tengo la certeza que lo voy a vender, y reclasificarlo a una partida nueva que se llama activos discontinuados. Y en ella obviamente no vas a depreciar, pero sí está en observación de que su venta se concrete en un periodo no mayor de un año. La decisión de venta puedes tomarlo en cualquier periodo, se recomienda que se concrete en un periodo no mayor de un año, y esto es una decisión de la gerencia. Tiene que haber intención, tiene que haber acciones que demuestren que realmente estamos poniendo ese activo fijo para la venta. O sea, momento uno, no se deprecia, se debe reclasificar, y para esta reclasificación tiene que existir la evidencia o la decisión de la gerencia, decisión y acciones. Así. No sé, mientras no, ya bueno, en el otro escenario de que tengo la intención que en algún momento lo utilizaré, lo pondré a producción,
mientras no lo utilice, mientras no esté listo para producir, no debe depreciarse ni un sol. No, no debe apreciarse, pero tendríamos que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿lo has comprado para qué? ¿Para venderlo? ¿Para que genere recursos? O sea, eso no queda muy claro. De repente, inicialmente se tomó una decisión y después se optó por otra. Entonces, ahí es donde podría entrar en aplicación esta NIF 5, ¿no? Entenderla como un activo no corriente mantenido para la venta. Ok. No sé si les parece que continuamos con esto o al final, porque acá lo que ayuda es entender mejor en la práctica cómo se realizan estos ajustes y cómo se aplicaría cada NIF. De repente acá no nos ayuda porque, por ejemplo, acá ya estoy mencionando la NIF 5 y todavía no lo hemos analizado. De repente al final vemos el caso práctico. Volviendo por favor al PowerPoint, habíamos analizado ya la NIF 1, la NIC 1 y a continuación analizaremos la NIC 8. La NIC 8, que está referida a las políticas contables, a los cambios en las estimaciones contables y a la corrección de errores. Su objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, el tratamiento contable y la información a proporcionar respecto a estos cambios y a la corrección de errores. Tenemos entonces en esta NIC 3 conceptos que, si bien están relacionados, tienen un tratamiento distinto. Las políticas contables, por ejemplo, que ya la habíamos mencionado, que son definidas por la gerencia en colaboración con contabilidad. Digo colaboración porque contabilidad argumentará técnicamente, pero el que adopta y asume esas decisiones es la gerencia. Las políticas contables entonces son específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la empresa para la elaboración y presentación de los estados financieros. Sin embargo, también esta NIC señala de que la empresa deberá cambiar estas políticas si es que hay una NIF que expresamente se lo señala. O sea, estas políticas tampoco no pueden ir en contra de lo que señala una NIF, o si es que lleva a que los estados financieros, o sea, un cambio lleva a que los estados financieros se presenten en forma más confiable y más relevante. El otro concepto es el cambio en las estimaciones contables, que hay cierta confusión con el de corrección de errores de años anteriores. El cambio en la estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento. O sea, este análisis es prospectivo, mientras que la corrección de errores sí obedece a un análisis retroactivo. Esto quiere decir que si los cambios en las estimaciones contables se dan por un hecho nuevo, cuando estimamos cuando estimamos esta situación contable, lo hicimos con las herramientas que contábamos en ese momento, pero que después del cierre pueden presentarse nueva información o nuevos hechos, por lo que esto no debemos confundirlo con la corrección de errores, ¿no? Porque errores sí obedece a un error humano, a un error de cálculo, y esto, la diferencia básica en estos dos tratamientos es que los cambios en la estimación contable se realizan en el periodo y en los sucesivos de darse el caso. En cambio, la corrección de errores sí es retroactiva, sí debe corregirse el periodo anterior para sus efectos comparativos. Y si el error correspondiera a un ejercicio anterior al periodo comparativo, deben corregirse los saldos iniciales del periodo con el que se compara en los estados financieros, ¿no? Y esto siempre con un objetivo de comparación, de comparabilidad de los estados financieros que presenten la misma
la misma situación. Esta NIC 8 lo ha recogido también la legislación tributaria, donde en la práctica te señala que cualquier corrección de error o estimación es con cargo a resultados. No reconocerlo en la cuenta de resultados del ejercicio, sino ya en resultados, no a la clase 4 y 5, no me equivoco, que es el plan de cuentas comercial. Hechos ocurridos después de la fecha de balance. El objetivo de esta norma es prescribir cuándo la entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos después de la fecha de balance. Fecha de balance 31 de diciembre. Y estas también señala como objetivo que deben ser reveladas por la entidad respecto a la fecha en que han sido autorizadas para su publicación. Acá el tema que no queda claro en la norma, pero que por casos prácticos podemos intuir a qué se refiere con autorizados para su publicación, o sea, cuál es el rango de estas fechas. Para mayor comprensión, vamos a citar un ejemplo de una empresa que presenta sus estados financieros. El contador pues, presenta la gerencia antes del 28, la gerencia completa el borrador de estos estados el 28 de febrero, se los hace extensivo al directorio, ellos lo autorizan el 18 de marzo, luego se publica esos estados financieros ya el 19, seguido se entrega a la Junta General de Accionistas, copia estos estados financieros el 1 de abril, y la Junta General de Accionistas aprueba estos financieros ya el 15 de mayo. Entonces, ¿cuál es el rango de aplicación entre la fecha de balance y la fecha de autorizados para su publicación? Pues es el 18 de marzo. Entonces, en este ejemplo, el rango al cual entra en aplicación esta NIF es del 1 de enero al 17 de marzo. Los tipos de eventos que podrían ocurrir posteriores a la fecha del balance son las que implican ajustes. O sea, vamos a hacer un registro contable que se refieren a hechos que ya existían hasta la fecha del balance, hasta el cierre de balance. Y aquellos que son condiciones que han aparecido después del cierre, esas no implican ajustes, sin embargo sí podrían revelarse si son significativas en las notas a los estados financieros. Que requieran ajustes y deban reconocerse, podemos citar por ejemplo una resolución de un litigio judicial. Esta provisión debe ajustarse. Informaciones recientes de quiebra de un cliente, debe ajustarse las estimaciones de sus cuentas por cobrar. Conceptualmente las NIF recoge que provisiones está referido a estos ajustes del pasivo, y cuando hablamos de cuentas del activo no se refieren a las normas como provisiones, sino utiliza el término estimaciones. Si hablamos de cuentas por cobrar, son estimaciones de las cuentas por cobrar, por ejemplo, para un mejor entendimiento. El descubrimiento de fraudes, errores que se demuestran en los estados financieros, igual también debe ajustarse. Un ejemplo del cual no ameriten ajustes es, por ejemplo, una reducción en el valor de mercado de inversiones. Este hecho es, por ser circunstancial, no requiere revelarse, pero si fuese material, sí requiere, indicando su naturaleza y efectos, ¿no? Su estimación. Al igual, esta NIC también recoge la hipótesis de negocio en marcha, porque el ocultar estos hechos, un hecho que altere, o sea, tenemos estados financieros al 31 de diciembre y antes de su publicación, tenemos conocimiento de hechos que alteren los estados financieros a tal punto de que el usuario de la información tome una decisión errada, es
estamos hablando ya de un fraude, ¿no? Un dolo. Por eso es que esta norma señala de que igual debe elaborarse bajo este principio, que de existir hechos después de la fecha de balance que pudieran alterar el balance, sean reconocidos, sean revelados. La NIC 18, ingresos ordinarios, conceptualizando, es la entrada bruta de beneficios económicos surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a aumentos en el patrimonio neto distintos a los procedentes de aportaciones de los propietarios. Acá el punto neurálgico en esta NIC es determinar cuándo reconocemos como ingreso. En otro párrafo señala que esto debe reconocerse cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios sean medidos confiablemente. Entonces tenemos dos requisitos: que los beneficios económicos, que la probabilidad de que los beneficios económicos fluyan a la entidad y que estos puedan ser medidos, no estimaciones, sino fueran medidos con fiabilidad. La norma señala tres situaciones distintas para la aplicación o reconocimiento de estos ingresos. Una situación de ingresos es ingresos por la venta de bienes, otra situación es ingresos por la prestación de servicio y otra es ingresos por la utilización de activos de la empresa, ¿no? Y estos se dan mediante intereses, regalías o dividendos. En lo que es venta de bienes, la norma señala que estas deben reconocerse cuando se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativas. El vendedor pierde el control efectivo y el importe puede valorarse con fiabilidad. Un ejemplo es si compráramos un auto, firmamos el contrato, incluso el vendedor me factura y yo le entrego un cheque. Pero el auto está condicionado a una entrega en 15 días. Conocemos en la práctica normalmente por trámites de placa, trámites propios, ¿no? Entonces, analicemos que si cumple estos dos requisitos, ¿no? El resultado puede medirse el importe puede valorarse con fiabilidad, sí. Sí, esta transacción puede valorarse con fiabilidad porque existe un contrato, incluso está facturado e incluso está pagado. Pero la primera parte, si es que se ha transferido los riesgos y ventajas significativos, pues no. Pues no se ha transferido los riesgos y ventajas porque el vehículo aún no me lo ha entregado. No podría argumentarme estando en sus almacenes de que se perdió y que piña, pues no. O sea, no podría darse situación. Entonces lo que no puede hacer la empresa que vende autos es reconocer esto como una venta. En su contabilidad ellos lo reconocerían solo como un anticipo recibido. Y va a reconocer, va a contabilizar su venta cuando cumplan estos dos principios, ¿no? Que como ya habíamos visto, la segunda parte la cumple plenamente y la primera no. Pero acá hay un tema, ¿no? Incluso para efectos tributarios, sabemos de que la norma tributaria señala de que el ingreso es reconocido si y este comprobante se emite si se entregó el bien o se recibió el dinero, lo que ocurra primero. Entonces, como ya recibió el dinero, ellos emiten un comprobante y reconocen el ingreso y tributan sobre esos ingresos. Acá lo que se generaría es una diferencia temporal, ya que SUNAT nos está obligando a reconocer un ingreso que en aplicación de las NIC es inconsistente. Estaríamos pagando un impuesto, porque de ese ingreso reconocido tenemos que pagar el 30%. Ese 30% es un pago adelantado de impuestos, lo que conocemos en términos tributarios como una diferencia temporal. El otro concepto
bajo análisis son los ingresos provenientes por prestaciones de servicios. En este concepto igual señala como requisito que debe reconocerse con fiabilidad, pero además que los ingresos serán reconocidos en forma proporcional al grado de terminación de la prestación del servicio, al grado de avance. El remanente, los resultados del manejo de mis activos, ingresos mediante intereses, regalías, dividendos, en este caso, además de que sea medido confiablemente, la empresa señala en 3 situaciones distintas, ¿no? Los intereses, dice, en base a la proporción del tiempo transcurrido, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del activo. Aquí, para mayor alcance, en la NIC 39 señala que debe utilizarse el método de tasa de interés efectivo. O sea, al margen de la tasa o el tipo de interés con el que se haya pactado, para efectos financieros debe reconocerse el devengado de estos intereses en función de la tasa de interés efectivo. Ingresos por regalías debe utilizarse bajo la hipótesis del devengado. O sea, conforme tengamos derecho a estas regalías, iremos reconociendo el ingreso. Y los dividendos, cuando se establezcan los derechos a recibirlos por parte del accionista. Esto es cuando yo tenga derecho a recibir el pago. En el momento que yo tenga derecho a recibir el pago, o sea, no cuando la otra empresa determine cuántos son mis dividendos, sino cuando ya yo tenga derecho a recibirlos. No sé si tienen una pregunta al respecto. Porque normalmente en la práctica contable este es el ANIC que más nos trae consultas, nos trae discrepancias. Cuando se recibe algún... Entonces tenemos el caso de algunos alumnos separan su matrícula del siguiente año. O sea, en noviembre y diciembre ya se lanza una campaña para que puedan separar su matrícula para el siguiente año. Okay. Entonces, en ese caso, ese ingreso que se recibe, o ese dinero que se recibe, no bajo esta NIC, no se estaría reconociendo como ingreso o ingresando al ingreso, sino considerándose dentro de los ingresos como un anticipo. Anticipo, ¿no? Sí, claro. Acá el ejemplo que das, estamos hablando de prestaciones de servicio. La universidad le está prestando servicios en este caso a los alumnos, y lo que estamos recibiendo es un anticipo del servicio que le vas a prestar. Otro año, ¿no? Porque todavía no le has prestado el servicio. Entonces lo que correspondería es reconocerlo como un anticipo y conforme se vaya honrando ese pago, y reconociéndolo recién en resultados. Pero hacía la acotación que distinto es el principio que recoge SUNAT, ¿no? SUNAT dice, recibiste el dinero, ya reconócemelo como ingreso. No es el caso de la universidad, pero en líneas generales, ¿no? O sea, recibes el dinero o prestas el servicio, lo que ocurra primero, eso ya es ingreso. Paga el IGB que corresponde y el impuesto a la renta de ese monto. NIF 5, que a colación a la pregunta que formulaste anterior, está referido a los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Operaciones discontinuadas, también para mi gusto, es una interpretación antojadiza. Más rápido lo vamos a entender si hablamos de operaciones descontinuadas, ¿no? El objetivo de esta NIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como de la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuas. Decíamos, ¿no? ¿Qué son operaciones discontinuas? De estos conceptos que podíamos preguntarnos.
que discontinuas pues son descontinuadas. No, operaciones discontinuas es una línea de negocio que tiene la empresa o incluso puede adquirirla y que en aplicación de esta norma debe ser separada. No solamente el activo, sino todo lo que encierra esta línea de negocio que tenemos la intención de vender o eliminar. Estamos hablando, por ejemplo, de una sucursal. Tenemos de una sucursal o una línea específica de operaciones que se quiere manejar de repente bajo un outsourcing o terciarizar. Entonces, cuando hablamos de operaciones discontinuas, estamos hablando de este grupo o esta línea de negocio. Para reconocimiento de esta NIF se requiere que los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de ventas, así como que cese la depreciación de dichos activos. No se entendió nada. Vamos a ver más adelante un caso práctico para que lo veamos clarito. Sí, es bien pesado esto. Los activos que cumplen los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta se presentan en forma separada. Esto ya es como resultado de lo primero. Igual, ¿no? Al igual que las operaciones discontinuadas, también se presenten por separado en el balance y los resultados que generen, de igual modo por separado en el estado de resultados. Este es el caso práctico para poder visualizar cómo es que se calcula estos activos no corrientes mantenidos para la venta, ¿no? Se compra una maquinaria por 140.000 más IGB al crédito, se realiza una estimación de su depreciación del 20%, siguiente, la gerencia en la fecha acordó vender el activo, por lo que lo reclasifica de acuerdo a la NIF 5 como activo no mantenido, corriente no mantenido para la venta, operación continua. Y finalmente se vende el activo fijo por 92.000 más IGB. Entonces, la primera situación de la compra de la maquinaria, tenemos el primer asiento, reconocer el activo fijo, el crédito fiscal, el IGB por crédito fiscal y la obligación de cuentas por pagar. Asimismo, hacemos el cálculo de su depreciación, reconociendo el gasto y la cuenta acumulada en la 39 por el 20% de la 33. Hacemos el asiento de destino en 94,79 y la decisión de reclasificar, la decisión de ponerlos como mantenidos para la venta, como les anticipé, se contabiliza por el neto de su valor histórico y su neto de depreciación. Ya en la 27, como habíamos comentado, no se deprecia, se espera de que su venta se realice dentro de un año y que además de la decisión acompañe hechos que demuestren que se está cumpliendo con este objetivo. La última situación es la venta. En este caso ya reconocemos el por cobrar, el ingreso por los 92.000, que es el precio pactado, el IGB por pagar, y como costo liquidamos la 27, ¿no? Entonces acá lo importante es la reclasificación, la decisión, y lo demás, como vimos, es un caso práctico bastante sencillo. NIF 10. Esta NIF de estados financieros consolidados ha entrado en vigencia recién en este año. Y el objetivo de esta norma es establecer los principios para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados cuando una empresa, y esa es la condición, controla una o más empresas distintas. Ahora, ¿cómo se define este control? Se define solo si reúne cada uno de estos tres elementos. Que tenga poder sobre las demás empresas, y esto se refiere a tener el derecho de dirigir las actividades relevantes de la empresa, es decir, las actividades significativas, las que afecten a sus rendimientos. El derecho a los rendimientos
de su participada es también tener derecho a los rendimientos de estas otras empresas, a qué decisión, qué vamos a hacer con el rendimiento de estas empresas. Y 3, capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en sus rendimientos. Está orientada en la mezcla de las anteriores, ¿no? El poder, rendimiento, y así. En general, para la participación de una empresa en otras, para la inversión en otras sociedades, acá debemos recalcar que lo que señala esta NIF es no tener un control parcial, sino lo que se define es cuando una empresa tenga un control total en la empresa. Esto obliga a que nuestra empresa va a tener que preparar estados financieros de su principal y a la vez estados financieros de la consolidada. Esto bajo el método del costo, de valor razonable o de participación patrimonial. Participación patrimonial es en función de los resultados que este método implica, ¿no? Que cuando la otra empresa genera, por ejemplo, 100 de utilidad y mi participación en esa empresa es del 25%, yo en mis cuentas de inversión debo registrar los 25 contra un incremento de mis inversiones contra ingresos. Ese es el registro por el control patrimonial. Decíamos que para diferenciar con otro tipo de inversiones en sociedades, debemos identificar que cuando tenemos una influencia significativa en otras empresas, estamos hablando de la aplicación de la NIC 28. Cuando tengo un control compartido, donde no ejerzo una influencia significativa, y esto se establece desde un principio en esta unión, estamos hablando ya de un negocio en conjunto. La NIS 9, instrumentos financieros, es donde yo no tengo ninguna influencia significativa, ni tampoco tengo ningún control en esta empresa. Es simplemente una inversión, un monto menor, no hay ningún control por medio y es una inversión mínima, ¿no? Donde yo no tomo decisiones. Y en la NIF 10 de los estados financieros consolidados, sí, en este tipo de empresas sí yo tengo un control total. Entonces lo enuncio como para poder distinguir que cada tipo de participación que yo pueda tener en una empresa es atendido por distintas NIC o NIF para su tratamiento y reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en las dos primeras, las inversiones en asociadas y negocios en conjunto, para su valorización podemos tomar el método del costo o el método de valor razonable, excepto de que haya una cotización pública, ¿no? de que el valor esté emitido bajo acciones en la bolsa. En ese caso no puedo utilizar ninguno de los dos métodos, sino simplemente el valor que me asigne la bolsa, su valorización en la bolsa. NIC 36. Deterioro del valor de sus activos. El objetivo de esta norma es asegurar que los activos que no estén registrados a un importe superior a su importe recuperable y definir cómo se calcula el mismo. Esto en la implementación por primera vez también lleva a revisión y mediante esta NIC nos señala que hay que reconocer ese deterioro. Para su cálculo, esto se da en aplicación del valor de recuperación. Lo que dice acá es importe recuperable. Este valor de recuperación,
que es el mayor valor entre el valor de realización neto de su costo de ventas y el valor de uso del bien del que compone este activo. No sé, igual más adelante vemos un caso práctico para que se entienda mejor qué es valor de recuperación. Además dice en esta norma, también señala que la pérdida por deterioro del valor de activos debe reconocerse cuando su valor neto contable exceda a su importe recuperable. Igual esto lo vamos a ver en el ejemplo, que es cuando nuestros valores en libros está por encima de su valor recuperable, ¿no? Que es una diferencia entre el valor neto de realización y su valor de uso, que es un costo, es una estimación financiera. En el caso de activos revalorizados se considera como disminución en la reserva de valorización. Claro. Cuando hablamos de activos registrados al costo, el reconocimiento debe ser en resultados, ¿no? En la pérdida por el deterioro. Y en caso de activos que ya hayan sido revalorizados, debe ajustarse con la reserva de revalorización. Eso es bastante lógico. También señala esta norma las excepciones de aplicación de esta NIC. Esta NIC de deterioro de valor de activos no es aplicable, por ejemplo, a las existencias. En ella se aplica la NIC 2. Tampoco a los activos surgidos por contratos de construcción. Esas desvalorizaciones, ese deterioro es recogido por la NIC 11. Los activos por impuestos diferidos, NIC 12. Los activos relacionados con beneficios empleados, NIC 19. Los activos financieros por la NIC 39. Las propiedades inmobiliarias, inversiones valoradas, razones, la NIC 40. Y, activos biológicos, asegurados, tampoco. Básicamente, si distinguimos, estamos hablando de básicamente activos fijos. El caso práctico que les mencionaba anteriormente para determinar cuál es su valor de recuperación, para poder determinar si aplica o no deterioro en estos activos, lo encontramos acá. El ejemplo dice, en una empresa que es una empresa embotelladora y su centro de operaciones se encuentra en el norte del país, el valor de las instalaciones de la empresa en su conjunto, de acuerdo a sus registros contables, para este ejemplo es de 15.500. Entonces tenemos un valor en libros. Una empresa tiene interés en comprar esta empresa en su conjunto, ofreciendo pagar por el proyecto 17.000 soles. Ahora, considerándose una estimación del costo de ventas por impuestos, o sea, impuestos que va a significar esta venta entre comisiones y otros, de 4.500. Asimismo, la empresa ha determinado el valor en uso. Es el concepto que recogimos hace un momento y que les dije que se estimaba con cálculos financieras. La ha calculado en 11.162. Su valor en uso, 11.162. Y esto ha sido calculado en función de su flujo de efectivo. El flujo de efectivo estimado que espera recibir en el tiempo de su vida restante y que para este ejemplo consideramos en 2 años. Entonces, el valor presente de 11.162 calculado por su flujo de efectivo, considerando una tasa del 12% de interés anual, nos resulta, aplicando las fórmulas de valor futuro, eso lo podemos calcular fácilmente en una hoja de Excel, un valor de 14.000. Significa que estos 11.162 de valor de uso estimado por sus flujos va en 2 años significar a una tasa del 12% el importe de 14.000 soles. Con estos datos la empresa desea determinar si debe realizar o no una provisión por desvalorización. O sea, en esta situación lo que queremos saber es si se debe o no provisionar
este efecto. Entonces tenemos que el valor ofrecido por la empresa colombiana es 17.000 soles, el costo de venta es 4.500. Habíamos conceptualizado en la NIC que el valor razonable es el valor de venta, el valor de realización menos los costos de ventas. En este caso el valor razonable es de 12.500. Y el valor en uso es el que calculamos financieramente en 14.000. Entonces la norma también señala que el valor recuperable será el importe mayor entre el valor razonable neto de su costo de venta y su valor en uso. En este ejemplo es 14.000. Ahora, si su valor en libros es 15.500 y su valor recuperable es 14.000, corresponde ajustar 1.500. Y el registro contable es reconocer el gasto por deterioro contra una provisión por desvalorización de 1.500. Con esto hemos llevado a que nuestro valor en libros se ajuste a su valor recuperable, reduciendo con esto el efecto que tendrá en el futuro cuando se realice la venta, cuando se concrete la venta. NIC 37. Está referido a las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Esta es otra NIC neurálgica, así como el de ingresos, de activos fijos, porque define cuándo y cuánto debemos provisionar por obligaciones que conocemos y que pueden en algunos casos ser especulativas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la valorización de las provisiones y de activos y pasivos contingentes. Asimismo, que se revele la información suficiente en las notas a los estados financieros para permitir que los usuarios comprendan su naturaleza, el importe y el calendario de su vencimiento. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El objetivo de esta NIF es asegurar de que solo las obligaciones reales sean las que se registran en los estados financieros. No se incluyan gastos futuros previstos que obedezcan a incertidumbres o a otros hechos que todavía no han acontecido, aun cuando estas las autoriza el directorio. Sí. Claro, lo que pasa es que acá en la norma te indica que utilices bajo el respaldo, sustento de un área técnica, de un especialista, el que determine si la provisión, si es más probable la ocurrencia de esa obligación que la no ocurrencia. Suena bastante simple, pero así lo enuncia. O sea, el criterio a utilizar es más probable de que ocurra o de que no ocurra. Si es más probable de que ocurra, estás frente a una provisión. O sea, tienes que registrarlo, tienes que revelarlo. Si la situación es menos probable de que ocurra, de que no ocurra, que ocurra, estamos hablando ya de un pasivo contingente. Y en este caso lo que señala la norma es que no se registre, no se ajuste, pero sí se revelen las notas a los estados financieros. Y una situación remota, pues ni uno, ni ajuste ni revelación. Y activo contingente, bueno, es lo mismo del pasivo, pero estamos hablando ya de derechos, ¿no? Lo cual es más remoto. Claro, la contingencia, como te digo, se da en el criterio de que el experto, o sea, el contador se apoya en un experto.
hablemos de litigios. Tenemos una demanda, lo va a atender el área legal. Quien va a determinar qué probabilidad haya de que este juicio sea a nuestro favor o en contra nuestra, si vamos a ganar o perder ese juicio, en este caso el especialista es el área contable. Ellos evaluarán y nos dirán, ¿no?, si es más probable que ocurra a que no ocurra, o sea, de que nos sancionen o no.